Hola Virginia, Hola Miguel. encantado. Bueno, pues yo me llamo Virginia Rose, estudié Derecho y Ciencias Políticas aquí en la Universidad de Murcia y después de trabajar en varios proyectos europeos sobre políticas de integración de inmigrantes y de estar en el CIS como becaria, me fui a hacer la tesis doctoral a la Universidad de Manchester sobre cambio en las actitudes hacia la inmigración y la opinión pública sobre la inmigración en tiempos de crisis. Y después me involucré como voluntaria con la organización Vega Baja Coge en Orihuela y daba clases a niños inmigrantes para ayudarles a coger el nivel. Bueno Virginia, ¿qué te motivó a involucrarte como voluntaria y a enfocar tu trabajo en ayudar a migrantes? Pues yo venía de haber estudiado políticas de integración de inmigrantes y sabía las necesidades que había en políticas de integración, así que decidí, eh, cuando volví de mi estancia postdoctoral a España, decidí empezar a colaborar con Vega Baja Cogen, yo entonces vivía en Orihuela, y, y como tenían ellos todos los servicios prácticamente cubiertos, empecé a dar clases de apoyo escolar a niños de familias inmigrantes. A mí me pareció más accesible para mí, teniendo en cuenta que yo de derecho no recuerdo mucho, porque la carrera hace mucho tiempo y tampoco tengo conocimientos de trabajo social ni puedo ayudar en otros aspectos, ¿no? Pero la educación es un ascensor social que cuando funciona, funciona muy bien. Perfecto, pues en nuestro proyecto también se centra en algo parecido. Nosotros estamos intentando ayudar a migrantes, también a la población, eh, hacer que la población comprenda la situación en la que pueden estar y lo que pueden hacer para ayudar. Sea mediante voluntariado, no tiene por qué ser educativo. Por ejemplo, en la Cruz Roja, en comedores sociales. Y bueno, Virginia, ¿cómo influyó tu formación académica relacionada con migración en tu voluntariado? Pues la verdad es que yo lo que creo es que me llevó a ese tipo de voluntariado, porque me llevó a conocer, como he dicho antes, las necesidades de las políticas de integración, las faltas de la política de integración. El problema en España, o uno de los problemas en España, a lo mejor problema no es la palabra, pero uno de los problemas en España es que la integración de inmigrantes es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, no hay fondos suficientes para llevar a cabo la tarea que se requiere y más en sitios con una presión migratoria muy elevada, como el arco mediterráneo, como Madrid. Entonces, las políticas de integración son básicas para que en el futuro la convivencia pueda ser eh, no problemática y entendí que era en lo que podía echar una mano, la verdad. Y haciendo este voluntariado, ¿has tenido alguna experiencia que haya marcado tu vida profesional o incluso personal? Pues como investigadora, durante el año 2007 estuve haciendo entrevistas en profundidad, encuestas a inmigrantes en Madrid. Y fue muy impactante porque entraba en sus casas. Y entrar en las casas de la gente siempre es entrar en su intimidad un poco, ¿no? Y como encuestadora, además, eh, y como venía de una universidad, eh, había una especie de respeto que a mí me sobrecogía, porque yo no era nadie, pero para ellos era, en primer lugar, española y en segundo lugar, universitaria. Y recuerdo una entrevista que hice a un señor marroquí que hizo llamar a sus hijos para para que yo les explicase por qué tenían que estudiar y no saltarse el colegio. Porque si querían acabar como yo pensaba, este trabajo no es el mejor trabajo del mundo, señores. Pero para él lo era todo, este trabajo, ¿no? El trabajo que yo hacía. Porque además, otra cosa que me di cuenta es que les estaba dando voz. Y para ellos el tener voz era súper importante. Entonces, la entrevista en principio duraba unos 45 minutos y había veces que me alargaba 2 horas la entrevista, porque para ellos era tener voz. O sea, alguien estaba contando con su opinión para,
para el mundo, ¿no? Para cómo funcionan las cosas, cómo funciona la sociedad. Y luego como voluntaria. Como voluntaria tuve una experiencia súper triste y bonita a la vez. Y es que me llegó un niño, venía del campo de refugiados, directamente del campo de refugiados, en mi clase prácticamente. Y entonces yo los ponía normalmente a jugar el último rato de la clase, para que a ellos les gusta, yo qué sé, enseñar es muy difícil. Enseñar a niños es mucho más difícil. Si además los niños ya llevan toda su clase, todas sus horas de clase y estos son extraescolares, están agotados. Claro, y además imagino que no estará acostumbrado a tener el currículum escolar o simplemente la rutina. Este niño en concreto no ha habido nunca al colegio. Claro. Pero el niño llegaba y se sentaba y hacía todos los deberes y cuando los terminaba me decía más. Y yo le decía, pero descansa, ¿no? Y me decía, no, y me dijo un día, es que en el campo no había colegio. Dice, y entonces ahora tengo que hacer todo lo que no me dio tiempo a hacer en el campo. Pero lo más impactante fue un día que hubo petardos. Hubo petardos cerca de donde yo daba la clase. Y el niño se metió debajo de la mesa. Y me asustó mucho porque él no sabía que no pasaba nada y yo no entendía por qué él estaba tan asustado, claro. Hasta que caí en la cuenta de que... Y caí en la cuenta unos días después, cuando les hice un fuego, y es que les puse ¿sabes el fuego este que pones un post-it? Te pones un post-it con un nombre y tienes que adivinar lo que tú eres, ¿no? Pues a él le tocó ser un árbol. Y entonces él preguntó, ¿estoy en el bosque? Y sus compañeros le dijeron, sí. Y dijo, ¿soy una bomba? Y todos se rieron y a mí se me cayó el alma a los pies. Porque que un niño piense que en el bosque hay bombas en lugar de árboles es durísimo. El niño aprendía a la velocidad de la luz. Era maravilloso. Nos tenía todos en la ONG enamorados. Y yo lo sigo contando a día de hoy con muchísimo cariño. Ese crío va a llegar muy lejos. ¿Y sabes algo de él hoy en día? No, y no debo, además, porque ellos venían con un programa de refugiados. Venían de Siria, venía toda su familia. Y sé que se mudaron después, se fueron de Orihuela a otro sitio, pero yo no. Claro. Me habría gustado mucho, ¿sabes? Seguirles. Pero por otro lado, los importantes realmente son ellos. No son... El problema del voluntariado, o tal y como yo lo veo, es que a veces la gente hace voluntariado por satisfacer sus propias necesidades. Y no te voy a engañar, yo también. Claro, como todos. Pero una vez que lo haces, no lo haces por ti. ¿Sabes? Tú no eres el fin último del voluntariado. El fin último del voluntariado son las personas a las que estás ayudando. Entonces, no puede ser lo que yo quiera. Tiene que ser lo que ellos necesitan. En el centro no puedes poner lo que tú quieres. Tienes que poner lo que ellos necesitan. Y lo que esos niños necesitaban era hacer su vida. No... O sea, a mí me habría encantado sentirme súper bien como un role model de estos niños. Claro, habría sido súper maravilloso, pero no era el objetivo. El objetivo era que ellos aprendiesen. No es lo que te venden cuando te venden el voluntariado, pero yo creo que es lo que es el voluntariado, de verdad. ¿Y qué desafíos has encontrado en tu carrera profesional o simplemente en tu experiencia como voluntaria? Pues, a ver, en mi carrera profesional como académica, que se ocupa de asuntos de inmigración, yo provengo de la sociología y la ciencia política, entonces yo estudio la problemática política y sociológica de la inmigración. Y entonces, pues desde aquí se puede hacer un llamamiento a los ministerios, al Ministerio del Interior, para que recopile más datos y los ponga a disposición del público. Como investigadora lo agradecería mucho. Como voluntaria, hace falta mucho más dinero en el voluntariado en relación a la inmigración. No solo en políticas, en políticas de integración y en organizaciones no gubernamentales que se encarguen de la integración, sino también en primera acogida, por supuesto, y en todo lo que es el proceso de adaptación del inmigrante. Básicamente lo que hay es poco dinero. Y no es porque los voluntarios quieran cobrar, ¿no? Sino que los voluntarios tienen poco con lo que trabajar.
porque en APOGE estábamos muy verdes en ese sentido. No teníamos prácticamente material escolar, no teníamos prácticamente de nada. Yo cogía mis libros de inglés para darles clase de inglés, buscaba libros en la biblioteca para darles un poco más de chicha y de conocimiento, pero costaba mucho trabajo. Y las ONGs están desbordadas solo con la primera acogida. Es decir, puesto que es tan urgente llevar a cabo esa primera acogida, todos los recursos que recogen las ONG se destinan en general a esa primera acogida y no a acciones de integración. Entonces, la integración de inmigrantes es como el patito feo de la cooperación con inmigrantes. Pues que las ONGs no pueden directamente. Es decir, bastante tienen las ONGs con arreglar papeles, encontrar sitio para vivir y todo esto. Como para encima después asegurarse de que los niños se integran en el colegio, asegurarse de que en el trabajo se integra bien la gente, asegurarse de que se reciben clases de español. Casi todas las ONGs, las asociaciones que trabajan con inmigrantes, tienen clases de español, ¿no? Cruz Roja, ACOGE, casi todas. Entonces, ese no es un problema, ¿no? Pero la integración va más allá del lenguaje. Va en el saber, por ejemplo, cuáles son los códigos sociales que imperan en España, que son completamente distintos de los que imperan en otros países. Entonces, puede llegar a ser un problema porque, sobre todo para los niños más mayores. Los niños muy pequeños cogen los códigos súper rápido y no hay ningún problema. Pero para los niños más mayores, que vienen con los códigos aprendidos, y por códigos sociales me refiero a cómo se saluda, cómo se pide la vez en una tienda. Son cosas de la vida cotidiana que no nos damos cuenta, que nos socializan y que nos integran en una sociedad. Claro, imagino también que sin saber estos códigos será muy difícil hacer amigos, que es algo esencial. Y ya no solo amigos, sino que no te miren raro en la panadería cuando no pides la vez, porque no sabes que tienes que pedir la vez o no sabes cómo pedir la vez. ¿Sabes? O qué es agresividad, qué no es agresividad. Esto también lo sé porque como migrante, yo hice la tesis en el Reino Unido y estuve allí viviendo. Y luego he estado viviendo en otros países también. Como migrante, parece una tontería, pero en cada país se habla en un tono distinto. Pero no lo sabes hasta que no interiorizas los códigos. Y yo sí tenía capacidad para interiorizar códigos nuevos porque tengo una educación superior, porque además he estudiado sociologías, entiendo la socialización y todo esto, pero... Y además sabes que los códigos existen. Claro, sé que existen, pero ellos no saben que estos códigos existen. Es un shock muy grande. O no saben hacer gestiones tan básicas como empadronarse, ir al médico, cuándo hay que ir al médico, por qué hay que ir al médico, cómo escolarizar a los niños. Todo este tipo de cosas que yo llamo del manual de social, el manual social de cómo se vive en la sociedad. Entonces ellos no lo saben y a eso es a lo que se dedican normalmente las ONGs de primera acogida. Pero una vez que ya tienen un médico asignado, tienen un colegio asignado y tienen un trabajo o ayuda social asignada, no saben todo lo que viene después. ¿Cuál consideras que es el papel de organizaciones como Cruz Roja en la ayuda a migrantes? Bueno, yo creo que tienen un papel fundamental como primera acogida, en el sentido de una recepción al inmigrante, sobre todo al inmigrante que viene en una patera o que viene en un cayuco o que viene de manera irregular, ¿no? Esa es fundamental y básica, porque el gobierno no puede, el gobierno no puede hacer frente a todo eso de manera eficiente ahora mismo. Pero además no se les puede olvidar a estas asociaciones que esas personas siguen existiendo más allá de la primera acogida. Y más allá de un techo y un trabajo, necesitan una atención psicológica. Emigrar es muy duro. Mucho. Y si lo es para alguien, y todos lo sabemos porque todos tenemos a alguien que ha emigrado después de la última crisis económica.
Entonces, si emigrar es muy duro para las personas que emigraron desde aquí, que en el 70% de los casos tenían estudios universitarios y iban con un trabajo decente a un país europeo con unos códigos sociales parecidos, hacerlo desde un país con unos códigos sociales distintos, sin ese apoyo o esa red social de tus pares, es muchísimo más complicado. Entonces, no se les puede olvidar el aspecto psicológico de la migración y el aspecto cultural. Cultural en el sentido de integración, pero sin olvidar las raíces. Es decir, no creo que ningún inmigrante quiera diluir su cultura en la cultura del país de acogida. No lo creo porque me resisto a creerlo como inmigrante y como persona que vive en un país receptor de inmigrantes. Pero además, entonces creo que deberían o que podrían hacer este trabajo de articular más no quiero decir la multiculturalidad, porque realmente no es multiculturalidad, sino el mantenimiento de la riqueza cultural que da la integración. Está complicadilla. ¿La de los CATE? Sí. No lo es. ¿Qué opinas sobre los centros CATE y sus condiciones, especialmente en Canarias, que es ahora mismo donde están llegando la mayor parte de los migrantes? Bueno, la problemática de los centros CATE, de los centros de extranjerías, es doble desde mi punto de vista. En primer lugar, hace falta más sitios, más plazas en los centros, unos centros con unas condiciones dignas, no con un techo de chapa en el puerto de Cartagena, por ejemplo, con unos baños decentes, con unos servicios decentes. Y luego, además, como todo en la inmigración, el problema es multifactorial. Entonces, si el procedimiento para sacar a estas personas de los CATE, es decir, el procedimiento para tramitar las peticiones de asilo que llevan a estas personas a la condición de refugiados, porque estamos hablando de personas que vienen a pedir asilo político o refugio a Europa, si estos procedimientos se alargan en el tiempo, sigue llegando gente y se siguen masificando los CATE. Entonces, la problemática es doble. Hay que tener unos centros dignos, no pueden ser cárceles, no puedes encerrar a la gente en los CATE. Los CATE tienen que ser centros de acogida, no de internamiento. Y además hay que agilizar los procesos para la resolución de los procedimientos de asilo. Porque si no, como hemos visto, es que no va a dejar de llegar gente. Y no puedes decir, bueno, señores, ya está, porque ya no hay más sitio en los CATE. No. Claro, el centro de acogida tiene que... Y además es temporal, que lo dice su nombre también, ¿no? Entonces tienen que ser más de acogida, menos de internamiento, más temporal, menos indefinido, desde mi punto de vista. Esto se resuelve con dinero, obviamente. Me gusta mucho cómo has hecho esto porque en verdad es una inversión, ya que esta gente, una vez que se consigue integrar en nuestra sociedad, no va a seguir siendo un problema, si es que lo estamos llamando así, sino que también va a colaborar y va a ayudarnos a todos, porque la pirámide de población de España está en una situación caótica y necesitamos a más gente en el país. Está bien lo que has dicho, me parece muy correcto. Es verdad que es una inversión. A mí no me gusta hablar de el fenómeno migratorio como un problema, prefiero hablar como un fenómeno. Sí. Porque es algo que ha ocurrido desde que el hombre es hombre. Antes incluso los monos ya migraban. Entonces no creo que sea un problema, es un fenómeno. Es un fenómeno que además hemos creado artificialmente al crear los Estados-nación y poner fronteras. Ya está. ¿Qué es la sociedad en la que estamos? Sí, por supuesto. Quiero decir, no, tampoco tengo una visión naif del fenómeno migratorio y pienso que todo el mundo tiene que tener derecho a irse a todos sitios donde quiera. No, quiero decir, entiendo que el sentido de pertenencia a un país o a un territorio hace que mires con desconfianza o que veas con desconfianza a las personas que no son de ese territorio. Lo que me niego es a calificarlo como problema. Y por supuesto está muy bien lo de la pirámide migratoria y los problemas que
que podría solucionar la inmigración con respecto a la seguridad, la hucha de la seguridad social, la hucha de las pensiones y la capacidad de desarrollo económico de España, pero eso no podemos tenerlo en el primer plano. No es lo primero, no es lo fundamental, son personas. Y son personas que vienen de un sitio en el que nadie quiere estar. Por eso vienen. Y me estoy refiriendo ahora a los refugiados que llegan en Cayuco o en Patera, a Canarias o al Estado del Mediterráneo. No me refiero a los inmigrantes laborales o migrantes económicos, se suelen llamar en términos académicos. Vienen de donde vienen porque no pueden estar, porque es imposible. Porque es morirse allí o morirse en el mar. Y prefieren morirse en el mar a morirse donde están. Eso es, básicamente. Y entonces son personas antes que capital económico, que mano de obra, que reemplazo generacional o cualquier otra cosa. Entonces es más importante cumplir todas las necesidades que puedan tener para lograr su integración. Y una vez que ya estén integrados, Sí. simplemente ya podemos intentar hacer que a lo mejor puedan aportar a la sociedad. Primero tenemos que ayudar nosotros para que... Pero es que además van a aportar en cualquier caso. Sí. Quiero decir, es que eso viene de suyo. No es... es como viene dado. ¿Sabes? Una vez que están dentro de la sociedad, van a aportar a la sociedad, porque ya están dentro de la sociedad. El problema es que si los percibimos solo como mano de obra barata, o como cuidadores, entonces estamos cayendo en la trampa de mercantilizar a las personas y mercantilizar la migración. Y es un problema porque son personas, antes que mano de obra. En Murcia específicamente a lo mejor este fenómeno se puede ver más porque aquí tenemos mucho campo, mucha agricultura. Claro. Y muchas veces hay empresas que no sé sinceramente cómo funcionarán ni si estarán haciendo las cosas bien, pero bueno, son empresas de este tipo que lo que hacen es llevar a la gente a trabajar en el campo. No sé cómo verás tú esto. Si crees que pueden ayudar a que progresen o a su integración, si ves que es ético, incluso. No sé si estas empresas colaborarán con ONGs o si irán por libre. Yo siempre que estas empresas cumplan la legislación laboral, den de alta a los trabajadores, les paguen lo que les tienen que pagar, respeten sus derechos en cuanto a condiciones laborales, seguridad, material con el que trabajan, y cualquier tipo de... si trabajan igual que trabajaría un español, yo no tengo ningún problema. Claro que no, ¿qué problema voy a tener? El problema es cuando la clase empresarial o el tejido empresarial aprovecha que el migrante, que necesita dinero para darles unas condiciones de trabajo que no darían a alguien que fuese español. Eso para mí es el problema. Y ese problema no lo tienen. Ese problema no viene porque haya migración. Ese problema viene porque hay una clase empresarial que prefiere ahorrarse los costes laborales a través de explotar al inmigrante. Claro, al ser una empresa buscan beneficios y puede ser que se aproveche de la gente. Bueno, esto es lo que no sé si has leído a Mariana Mazzucato, es una economista italiana afincada en el Reino Unido. Mariana Mazzucato habla de la política de stakeholder, que es la política actual que deberían llevar a cabo las empresas, en contraposición con la política de shareholder, que es la política del accionista, que es la que Friedman y el resto de liberales económicos dicen que el papel del CEO o del director de una empresa es maximizar el beneficio de su empresa para sus accionistas. Mientras que lo que dice Mariana Mazzucato es que el objetivo final de la empresa es maximizar el bien o el bienestar de la sociedad en el que la empresa se enmarca. Porque solo así logrará perdurar en el tiempo y al mismo tiempo aumentar los beneficios de los accionistas. Y también pueden jugar con los arraigos, ya que si ofrecen un trabajo, pueden luego optar a conseguir una ciudadanía
bueno, no sé si un permiso de residencia, para poder quedarse aquí en España o regularizar su situación. Entonces, el papel de la empresa que, bueno, que otorga trabajos a migrantes, a estas personas que llegan de otro sitio, es bastante importante para conseguir que se queden aquí de forma regular. Las fórmulas para obtener un permiso de residencia pasan por, aparte de, pueden ser obtener un contrato de trabajo o tener una arreglo laboral. El arreglo laboral se obtiene, si no recuerdo mal, después de haber demostrado que has estado trabajando en el país durante un tiempo. Luego, además, España, como todos los países de la Unión Europea, hace regularizaciones periódicas. Porque uno de los problemas que tiene España para con el fenómeno migratorio es que no existen suficientes vías de entrada legales para cubrir las necesidades económicas y sociales de la población española, ¿no? del Estado español. Entonces, lo que se hace es que durante mucho tiempo sobre esto hablan mucho y tengo que citar a Amparo González y Héctor Cebolla, hablan mucho sobre el hecho de que estas regularizaciones son necesarias porque no hay mecanismo legal. Entonces, como no hay mecanismos legales, se va acumulando la gente en una bolsa de ilegalidad que llegado a un momento determinado se convierte en... Eso es lo que ocurrió en 2006, creo que fue la 2005-2006 hubo una regularización, pero hubo otra antes que no. Entonces, estas empresas dan un servicio, ponen en contacto a inmigrantes con gente que necesita mano de obra. Maravilloso. Siempre que, como he dicho antes, se respete la legislación laboral, porque la legislación laboral lo protege a todos los trabajadores, sean de donde sean. ¿Has notado algún cambio en la migración o en las necesidades de los migrantes en los últimos años? Bueno, yo creo que en España somos un país en el que la migración es relativamente reciente. Quiero decir, en 1996 aproximadamente, que fue cuando empezó a contabilizarse la población inmigrante, no llegábamos al 1% de población inmigrante en España, mientras que a partir del año 2000 empezó la población inmigrante a subir hasta el punto de que España junto con Irlanda fueron los países que más aumentaron en proporción el número de población de origen extranjero entre los años 2000 y 2008. A partir de la crisis económica, la migración baja bastante. Muchos migrantes vuelven a sus países, pero en general la migración se estabiliza. Pero a partir de 2012 es cuando, con la guerra de Siria y la guerra de Afganistán y los problemas en la África subsahariana, en el Sahel y en Sudán, empezamos a recibir migrantes con un perfil distinto. Empezamos a recibir cayucos y pateras que si bien habíamos recibido también en el año 2006, que fue la primera crisis de los cayucos, a partir de este momento, el cambio principal yo creo que ha sido el paso de una migración puramente económica, como era la migración en los años 2000, a una migración que no digo que sea más numerosa, porque no lo creo, no tengo datos, pero no lo creo, pero sí es mucho más visible para la percepción social, que es el refugiado, es el cayuco, es la patera. Entonces, la percepción que se tiene del inmigrante que entra en patera con respecto del inmigrante que entra en avión es completamente distinta. Y muchas veces se encuentra pateras a la deriva, se han quedado sin motor, sin combustible a mitad de su travesía, en medio de la noche. Y es una situación muy preocupante, ya que se está convirtiendo el Mediterráneo en una tumba gigante. El Mediterráneo es ahora mismo la mayor fosa común del mundo. Entonces, ONGs como Caminando Fronteras o como Open Arms que hacen este tipo de labor, en principio
son súper necesarias, para empezar porque estamos en un momento de cambio con respecto a cómo entendemos las fronteras y el concepto frontera. Desde que somos parte de Schengen, las fronteras españolas son las fronteras de la Unión Europea. Y nosotros, junto con Italia, junto con Grecia, somos una de las fronteras, junto con la frontera estadounidense y la frontera entre las dos Coreas, más desiguales del mundo. Entonces, el hecho de que haya tanta desigualdad entre un lado de la frontera y el otro, hace que la gente quiera salir del sitio en el que están peor y en el que están mejor, obviamente. La política migratoria es una política que depende de la Unión Europea, la política de fronteras pasa a depender de la Unión Europea y, por lo tanto, la gestión de fronteras se realiza junto con Frontex, que es un organismo de la Unión Europea. Esto genera desafíos para los países, para la Unión Europea y para las ONG. Para los países porque se tienen que poner de acuerdo en un marco común. Y claro, teniendo gobiernos como el de Italia, el contraste con el de España, y su posición tan diferente en asuntos como los rescates en el mar, pues hace que la Unión Europea no sea capaz de tener una visión única sobre cuál tiene que ser el sistema de control de fronteras. Aparte, Frontex ha tenido que hacer frente a muchos escándalos y a muchos problemas de financiación y de corrupción en su seno. Y esto ha sido un problema para el desarrollo como verdadera fuerza de frontera en la Unión Europea. Entonces, el papel de estas ONGs como Open Arms, que llevan a cabo rescates en el Mediterráneo, es básico. Ahora van a hacer una película sobre un barco, es que no me acuerdo cómo se llama, el Catalina, Marina y Catalina, algo así se llama el barco. La película lo que trata es un rescate en el mar, una patera de inmigrantes por parte de un pesquero español. Porque hay una ley en los códigos del mar y en la legislación internacional del mar, que es que no se deja un barco a la deriva. Se rescata a la gente que va en un barco a la deriva. El problema es que hay países que cumplen sistemáticamente esa normativa. Entonces, y además esos países son europeos. Entonces, eso desvirtúa el cómo otros países europeos hacen frente al mismo problema. Yo pude hablar con una de las personas responsables de Open Arms y me contó básicamente eso, que una vez que rescatan a los migrantes, muchas veces se le complica dejarlos en un puerto seguro, Sí. ya que los países no están dispuestos a rescatar a migrantes. Pero uno de estos países que lo pone más difícil es Malta, porque es un territorio muy pequeño y está en medio del Mediterráneo. Entonces, simplemente hay muchas veces que ni siquiera recoge a migrantes y llueve en mar, que es algo que lo escuchan y parece algo tercermundista, algo que dice, esto está pasando en la Unión Europea, se está dejando a gente morir. Sí. Sí, Malta es uno de los que más difícil lo pone porque, claro, el problema es que lo que dice el derecho del mar es que hay que rescatar a la embarcación que está en peligro y llevar a los tripulantes al puerto seguro más cercano. Y aquí entramos en la definición de puerto seguro. Porque, claro, Italia quiere que Libia sea un puerto seguro. Pero Libia es un país en el que la gente trafica con la gente. Es un país en el que se acepta la esclavitud como un hecho. Entonces, no puedes considerar seguro, desde el punto de vista europeo, un país como Libia. No. Pero, por otro lado, la Unión Europea firma acuerdos, y esto es otra de las cosas que como europea me huele, ¿no? Acuerdos de control de fronteras con países como Turquía, como Libia o como Marruecos. Y en estos acuerdos lo que se hace es dar dinero a cambio de externalizar el control de fronteras. Entonces, para que Frontex y los países de la Unión Europea no tengan que ser los malos de la película, damos dinero a otras personas para que sean los malos. Estamos contratando matones, básicamente. Como Europa está contratando matones para que controlen sus fronteras. Y es un problema. Es un problema ético, moral, jurídico, incluso que roza, hace cuestionarse la moralidad de las decisiones europeas. Me sirven no solamente para lo que es el trabajo, sino para educarme a mí también, porque es un asunto del que hay que tener un poquito de cabeza. Te dicen, vamos a cerrar las fronteras, pero llega una patera y dices, no, os llevamos a vuestro país. ¿De dónde sois? No lo sé, y no te lo voy a decir. ¿Cómo te lo voy a abrir? Y
Y otra cosa en el Reino Unido, una barbaridad lo que se está haciendo, mandar aviones. No sé si era A Ruanda. Sí, a Ruanda. Lo sé perfectamente. Había 2 países. Como estaba viendo en el Reino Unido, sigo las noticias, pero el peor que eso se ha hecho otra cosa, y es que se ha puesto un barco es que no me acuerdo dónde está, nunca me acuerdo dónde está el barco, pero se ha puesto un barco hotel, ¿no? El Bixi se llama. Stockholm Bixi se llama. Que es básicamente un caqui, pero chungo. Sí, para no tener a la gente en el propio territorio, sino en una especie de cárcel flotante. Es una cosa como... Distópico. Lo de Ruanda no les está saliendo bien porque los tribunales británicos lo han parado ya 2 veces. Claro. Porque además, y esta es noticia de ayer, resulta que el Reino Unido, 2 días después de firmar el acuerdo con Ruanda, aceptó el asilo político de 2 ruandeses. Entonces tú no puedes decir que Ruanda es un país seguro cuando estás acogiendo refugiados políticos de Ruanda, porque Ruanda no es un país seguro. Es contradictorio, es simplemente pasarle la bola a otro país, que imagino que además ahí cuando lleguen los migrantes la situación no va a ser favorable para nada. No. En absoluto. De hecho, Ruanda tiene... A ver, en Ruanda lo que no puedes hacer, por ejemplo, es garantizar una de las causas que hay para otorgar el derecho de asilo, ¿no? En la condición de refugiado, es la persecución por razón de la orientación sexual. Es que en Ruanda se mata a los homosexuales. Entonces, tú no puedes... O sea, directamente no puedes concederle... O sea, no puedes coger a alguien que te pide asilo político que es perseguido por su condición sexual y llevarte a Ruanda mientras se tramita, que es la historia. Entonces, claro, es que tienes el mismo problema. Es que lo matan igual. ¿Y quiénes son los que se suelen embarcar para intentar llegar a España, intentando buscar una vida mejor o simplemente huyendo de países en los que no tienen una vida segura? Suelen ser, sobre todo en un primer momento, aquellas personas que son de clase media alta o tienen una capacidad económica desahogada en términos de su país. Hay que pagarse el viaje y eso vale dinero. Entonces, en general, tanto la migración que podemos llamar económica, los trabajadores que migran de un país a otro para trabajar, como la inmigración por motivos políticos de los demandantes de asilo, normalmente en las primeras oleadas suele ser gente que tiene estudios universitarios o un capital medianamente decente. Suele ser lo que nosotros llamamos en Europa clase media. Si ya miramos estadios más tardíos de una guerra civil o de conflicto, entonces sí que se amplía el espectro de gente que solicita refugio. Pero en los primeros momentos suele ser gente que consideraríamos clase media. De ahí la problemática que existe con las homologaciones de titulaciones de países que no son europeos. Porque esta gente viene con un título de estudios bajo el brazo y ha estudiado mucho. Y quiere desarrollar su profesión en España. Y a veces no puede porque no puede homologar el título. Claro, al venir de un país que no tenga convenio universitario con países de la Unión Europea, es como venir sin título y se pueden encontrar en una situación que a lo mejor no se esperaban al llegar aquí, porque tú has hecho unos estudios, estás preparado para hacer un trabajo, pero te están diciendo que no puedes trabajar. No puedo. ¿De eso? No puedes ser arquitecto, claro, o no puedes ser enfermero, o no puedes... Sí, pero además está demostrado que los primeros flujos de emigrantes también pasó en España, cuando la crisis del 2008, los primeros que emigraron y que se fueron de España fueron los universitarios, los jóvenes universitarios, porque eran gente que tenía unos estudios universitarios y que podía buscarse la vida en otros sitios. Pues es básicamente el mismo patrón. El patrón de la migración suele ser el mismo. Normalmente los primeros que salen del país son aquellos que pueden salir del país, y aquellos que pueden son los que tienen dinero y estudian. Al final, mientras que no haya una situación humanitaria horrible o una guerra, siempre se va a seguir este patrón independientemente del nivel o el poder adquisitivo del país. Claro, otra cosa es que pasase como en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania lo que hubo fue un desalojo masivo
¿no? Entonces, las mismas autoridades de la Unión Europea, Polonia sobre todo, pero también otros países, porque España recogió a muchísimos ucranianos, incluso el Reino Unido acogió a muchísimos ucranianos, lo que hicieron fue coger a la gente y traérselo. O en Afganistán en los últimos momentos antes de la invasión, antes de que los talibanes tomasen Kabul. Ocurrió lo mismo. Cogieron a la gente y se la trajeron a Europa. Salvo que ocurra eso, normalmente el patrón es mucho más extendido en el tiempo y comienza siempre con, como digo, con la gente que puede salir y que además tiene la capacidad para darse cuenta de que fuera va a estar mejor que dentro. Y una vez que llegan aquí, ¿crees que consiguen una vida mejor? Pues hombre, yo diría que sí, que consiguen una vida mejor. Aunque solo sea en términos de autonomía y libertad, ¿sabes? Pero como digo, depende de las expectativas. Porque cuando yo empecé a estudiar esto, algunas de las entrevistas que hacía con inmigrantes marroquíes sobre todo, me comentaban que ellos habían venido por lo que veían en la tele. Entonces, claro, las nuevas tecnologías, Internet y la capacidad que tenemos ahora de enviar lo que está pasando al resto del mundo, y sobre todo el hecho de que lo que enviamos en redes sociales siempre es lo guay, siempre es lo bueno, ¿no? Hace que a veces haya una imagen un poco distorsionada de cuál es la situación aquí. Lo que no quiere decir que, bueno, es que depende de la situación que tengan ellos ahí también. Esta pregunta es que es muy complicada porque depende de dónde vienen, depende de la situación en la que vienen. En general nadie se va de su país para tener una vida peor. Pero no sabes lo que te vas a encontrar tampoco. Quiero decir, lo que tienes es bastante malo como para empujarte a salir, pero no sabes lo que hay al otro lado. Es que es muy difícil porque depende de qué esperas encontrar en el sitio al que llegas. De qué crees que hay. De qué es lo que has visto tú que hay, ¿no? Y luego de la suerte que tengas. Y sobre esto también, ¿crees que si mejoramos las condiciones o simplemente si hacemos que el viaje sea más seguro, teniendo en cuenta todos los riesgos que esto conlleva, porque es muy peligroso, ¿crees que surge algo llamado el efecto llamada o simplemente si existe el efecto llamada? Lo que ocurre aquí son varias cosas a la vez. Primero, existe el efecto salida. Yo quiero salir de donde estoy porque no estoy bien. Porque están traficando con mi cuerpo, porque me están mutilando, porque me siento amenazado, porque mi familia está amenazada, porque mi etnia está amenazada, porque no me siento seguro. Y luego está el hecho de que, como he dicho antes, estamos en una de las 3 fronteras más desiguales del mundo. Quiero decir, el nivel de renta per cápita que hay entre esta parte del Mediterráneo y la parte sur del Mediterráneo es tan brutal que es como si tú estás viendo constantemente a tu vecino teniendo todo lo mejor y tú no puedes tenerlo. Esto me recuerda también a la situación de Berlín en la Guerra Fría, que pasó algo muy parecido en el que era una diferencia evidente. Dos partes completamente distintas separadas por un muro que se estaban mirando constantemente la una a la otra y evidentemente una parte que pues podía tener un mayor poder adquisitivo, simplemente una mejor vida un poco más libre. Y levantaron, ¿no? Sí. Claro. Efectivamente, y es un poco eso. Se suma la desigualdad que existe entre ambos lados de la frontera con el efecto salida. No creo que la gente vaya buscando. Sí, cuando el inmigrante que acaba en España viene a España, no viene a España porque haya oído que hay una paga para inmigrantes. No, viene a España porque en España no va a sentir su integridad física amenazada. O cree que no va a sentir su integridad física amenazada. Porque en España cree que va a conseguir un trabajo que le permita comer 3 veces al día. No porque que es algo que no puede hacer en su casa. Entonces, a eso me refiero con el efecto salida. Existe el efecto salida del no puedo comer todos los días y del mi integridad física está amenazada. La mayoría de la gente que viene en patera o en cayuco, que llega a las costas de España, suele intentar llegar a otro país europeo, porque tiene familia en otro país europeo.
España es un país de paso en términos migratorios. Lo que ocurre es que como somos el primer país al que llegan desde África, pues acumulamos migración, pero no somos el destino final en el 60% de los casos, o 70%. Esto se suma también a lo que has dicho antes de los CATE, que si la tramitación las tramitaciones que se tienen que llevar a cabo no son eficientes, al final acaba acumulando gente, personas que deberían estar en otro sitio, porque sería un centro temporal. Claro. Es que la T temporal está poco trabajada. Mi mentora pasó un año en Estados Unidos y cuando volvió se encontró, volvió en 2004 y se encontró, ¡boom!, que esto se había llenado de inmigrantes, ¿no? Y entonces preparó un proyecto de investigación sobre integración de inmigrantes. Ese fue el primer proyecto de investigación en el que trabajé yo. Y yo empecé a investigar sobre actitudes hacia la inmigración, opinión pública, porque en mi familia estaba viendo que el discurso estaba cambiando. Que ya no era el pobrecitos, pero claro, en el 2006 ya el discurso cambió. Y ya era es que quitan el trabajo. Y entonces por eso hice la tesis sobre eso. ¿Crees la necesidad de organizaciones de barcos salvavidas, como puede ser Open Arms? A mí lo que me gustaría es que Open Arms no fuese necesaria, porque los estados hubiesen incorporado mecanismos legales de entrada. Como no hay mecanismos de entrada legales a Europa, que sería mi primera opción, y puesto que la gente se va a seguir echando al mar, esto no lo puedes evitar, mi segunda opción favorita sería que los gobiernos se hiciesen cargo de esos rescates. Obviamente, y dadas las circunstancias que hemos dicho antes de falta de mecanismos legales para llegar y falta de responsabilidad de los estados europeos para rescatar a los ciudadanos que están en el mar, son el último mecanismo que existe. Entonces, me parece que hacen muy bien, me parece que hacen una labor maravillosa e impecable, hacen lo que pueden con lo que tienen, hacen más de lo que pueden muchas veces, y les deseo lo mejor, de verdad, porque sin ellos habría muchísimas más muertes en el Mediterráneo, claro. ¿Cómo crees que la sociedad puede ayudar a la integración de migrantes? Informándose, para empezar. Informándose sobre por qué se emigra, sobre qué hay detrás de las vidas de los inmigrantes, ¿no? Y esto es algo de lo que hablaban Java Hadidi y Nicolás Castellanos en un libro que ha sacado 5W recientemente, de que la historia detrás de las migraciones no es tanto la patera como la madre que espera al otro lado del teléfono, en el otro país, en el país de salida, a que la llame. Los hermanos que han pedido préstamos para mandar a uno de ellos en un cayuco a las Islas Canarias. O cómo se sobrevive a pesar de todo eso, ¿no? Cómo sobreviven los niños en el Tarajal a pesar de no poder comer todos los días. Y estar buscando constantemente cómo entrar en España. Entonces, informándose en primer lugar, viendo lo que hay detrás en segundo lugar, y luego entendiendo que no es, como hemos dicho antes, no es un problema, es un fenómeno. No puedes hacer que deje de haber migración. Puedes gestionarla, puedes acogerla, puedes hacer mil cosas con ella, pero no prohibirla, porque es imposible. Entonces, la gente en general pues tiene que entender que no es un problema, es un cambio. Entonces, claro, yo entiendo que el cambio social que se está produciendo, que se ha producido en los últimos años, es muy grande y que además se ha producido a una velocidad muy rápida para que seamos capaces de adaptarnos. Entiendo que es difícil adaptarse, ¿no?, a estos cambios. Pero no tenerle miedo también es importante. Entonces, y saber, al final, saber quita todos los miedos. Como has dicho, no tenerle miedo al cambio es algo que yo considero bastante importante,
porque si se implementan soluciones a medias, muchas veces lo que haces es empeorar las cosas. Claro, es difícil de entender porque en los años 70 no nacían yasminas. Pero ahora sí. Y no pasa nada. Y entonces hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo, todos tenemos que gestionarlo. Porque no va a volver. Además, que esa es otra, no va a volver. No vamos a volver a ser un país culturalmente homogéneo como lo éramos en los 80. ¿Y crees que la gente está bien informada sobre el tema? Bueno, la gente ha tenido que informarse. Pero en general hay una percepción, primero de que hay más inmigrantes de los que realmente hay. En 2012, la última encuesta que hizo el CIS sobre actitudes hacia la inmigración, solo menos de un 25% de la población sabía exactamente el porcentaje de población inmigrante que había en España. El resto sobreestimaban la población inmigrante. La gente piensa que hay más inmigrantes de los que realmente hay. Incluso en localidades, en centros, en sitios en los que no hay prácticamente migración o hay muy poca migración. Entonces, en primer lugar, se ve más inmigrante de los que se ve, y luego hay un profundo desconocimiento sobre el sistema del estado del bienestar español y cómo la inmigración afecta al estado del bienestar. Es decir, se tiende a pensar que se da a los inmigrantes preferencia en becas escolares o en ayudas, en subvenciones, en ayudas estatales, cosas así, cuando realmente lo que ocurre es que todas estas ayudas y todas estas subvenciones y todas estas facilidades se dan por nivel de renta. Y los inmigrantes en promedio tienen un nivel de renta mucho menor que el de los españoles. Por lo tanto, no se les da por ser inmigrantes, se les da por ser pobres. Se les da por ser más pobres. Entonces el problema es cuando mezclas, ¿no?, inmigración y pobreza. Otro problema que está apareciendo recientemente es la falta de información sobre la relación entre criminalidad e inmigración. No está demostrado en ningún sitio que haya una correlación, o sea, que haya más delincuencia cuando hay más inmigración. Lo que hay es más delincuencia cuando hay más desigualdad. Sobre eso sí hay estudios. Entonces, el problema es que nuestra sociedad, al mismo tiempo que se ha convertido en una sociedad más diversa, se ha convertido en una sociedad más desigual. Entonces, aumenta la delincuencia, pero porque aumenta la desigualdad, no porque aumenta la inmigración. Son cosas distintas. De hecho, el porcentaje de población encarcelada entre la relación entre inmigrantes y nacionales españoles, en proporción hay más nacionales españoles encarcelados que inmigrantes. Pero bueno, hay grupos a los que les interesa hacer esta relación, claro. Como has hecho, no tiene que ver con la inmigración, sino que, por ejemplo, con el nivel de pobreza, ya que muchos de los inmigrantes que llegan en condiciones muy malas, con un poder adquisitivo casi nulo. ¿Te refieres a la delincuencia o al estado del bienestar? No, a la delincuencia. No es ni siquiera con la pobreza, es la desigualdad, es la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Esto está, ahora mismo de cabeza no te sé decir ningún estudio, pero hay estudios al respecto. Sociedades más desiguales, por ejemplo, en Estados Unidos, en estados más desiguales, con una brecha entre el 1% y el 99% más amplia, hay más delincuencia. Y hay más percepción de delincuencia también. Porque la desigualdad lo que hace es que tú veas, o sea, estamos entrando en otro debate que es el de la desigualdad, ¿no?, que es distinto, pero en la desigualdad lo que hace es que tú percibas el mundo como injusto si estás en una situación de desigualdad abajo, ¿no? Y si estás en un puesto de desigualdad arriba, lo que quieres es mantener tus privilegios y por lo tanto te atrincheras. Entonces tú ya generas violencia al atrincherarte, porque ya adoptas una posición defensiva. Y al mismo tiempo, el que está fuera de ese círculo de bienestar, ¿no?, el que está en el otro lado de la desigualdad,
percibe eso como una amenaza y como una injusticia. Y ahí surge la delincuencia, vamos, en general. O sea, que no tiene nada que ver en absoluto tiene que ver con la desigualdad. Y bueno, con lo que has dicho a esto último, tiene sentido, porque simplemente pensándolo, puedes ver que en las ciudades suele ser más común el crimen. Y las ciudades son los sitios con mayor desigualdad. Y luego, claro, además, lo que sí que hace la inmigración o puede producir la inmigración es lo que Robert Putnam llama hunkering down, es que los nativos o la población autóctona se encierra en sí misma porque percibe que el mundo se vuelve hostil a su alrededor. Esto sucede en casos en los que el aumento de la diversidad social y étnica es muy rápido, en un periodo de tiempo muy corto, muy brusco, y sobre todo en gente que no está preparada para el cambio, para ese cambio. Pero eso no suele llevar a un aumento de la delincuencia, suele llevar a un aislacionismo de determinadas personas. No sé si te refieres a, por ejemplo, cuando llegan migrantes y tienen que decidir un sitio para vivir dentro de una ciudad, que vayan a hacerlo antes en un sitio donde tengan a personas de su misma cultura, Sí. que en otro, o sea, simplemente por tema rentas, lo que has dicho, se crean zonas en las que, por ejemplo, una vivienda va a ser más económica y por su similar poder adquisitivo, muchos migrantes van a acabar en estas zonas, que se pueden incluso convertir en posibles guetos. Como todo en las ciencias sociales, es un aspecto multifactorial y tiene muchas causas, ¿no? Pero el hecho de que se creen guetos o se gueoticen las ciudades se debe en parte a que los precios, o sea, los inmigrantes, puesto que tienen un poder adquisitivo menor, suelen concentrarse en áreas en las que el alquiler es más barato, los precios son más baratos. Además, tienden a tejer redes, pero eso lo tendemos a hacer todos. Quiero decir, no es que los inmigrantes sean especialísimos y por eso quieran tejer redes, no, ellos quieren sentirse cómodos. Y una parte de sentirte cómodo es, volvemos a lo que hemos dicho antes al principio de los códigos. Tiene que ver con los códigos. Si tú estás rodeado de gente a la que entiendes perfectamente, entiendes cómo se maneja en la vida, pues tiendes a estar con ellos y tienes a juntarte con ellos porque te es más cómodo. Solo porque no tienes que pensar en cómo tienes que comportarte. Solo por eso ya merece la pena, ¿no? Entonces, esto a su vez hace que se junten núcleos de inmigrantes en determinadas áreas, lo que a su vez baja el precio de las viviendas o gueotiza los barrios y es un círculo vicioso. Eso es lo que ha ocurrido en Murcia, pues en San Antón con la comunidad latinoamericana o en el Carmen con la comunidad marroquí. ¿Qué consejos darías a personas interesadas en involucrarse en voluntariado o trabajo social que pueda ayudar a migrantes? Pues lo primero que les diría es que se informen manteniendo una mirada crítica. Siempre. Preguntarse el porqué de las cosas es súper importante en este sentido. Y luego hay asociaciones que hacen muchísimo por suplir las carencias del Estado social en España, ¿no? Yo personalmente voy a recomendar siempre Acoge, porque es una red de asociaciones que está en toda España, porque dan un servicio a los inmigrantes que es integral, que no se centra solo en la primera acogida. Son muy, muy profesionales, pero hay otras asociaciones como Cruz Roja, como incluso Cáritas, y luego yo creo que no es tan importante. Mucha gente se piensa que con pagar vale. Yo creo que es más importante el tiempo que se dedica al voluntariado en general, ¿no? Más que el pagar a una ONG, porque te hace ver esa otra situación, ¿no? Y eso expande tus horizontes, te hace ver el mundo desde otro punto de vista, te hace comprender nuevos puntos de vista
Y no estoy hablando solo de ONGs que tengan que ver o de asociaciones de voluntariado que tengan que ver con inmigración. Pueden ser también otro tipo de voluntariado. Te hace ver otro punto de vista, te hace aprender, y te hace entender el significado del bien común. Y eso es importante para el desarrollo de una ciudadanía sana, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía que además pida y exija responsabilidades a sus gobernantes, que yo creo que es importante. Si tú sabes cuáles son las carencias de una sociedad, eres capaz de exigirle a tus gobernantes que suplan esas carencias. Si tú no sabes cuáles son las carencias de una sociedad, no puedes exigirle a tus gobernantes que las suplan. Y eso como ciudadanos nos enriquece. Entonces yo recomendaría ir y apuntarse a hacer voluntariado. Por eso que digo, porque te hace mejor persona, te hace mejor ciudadano y mejora la sociedad a tu alrededor. Y eso repercute no solo en ti, sino en todos los demás. Así que hay que ir a apuntarse. Sí, además es una experiencia de primera mano, que siempre va a ser mejor, vas a tener una sensación real de cuál es el problema y no simplemente dejar que el resto de gente te lo cuente. Y puedes tener una mirada crítica. Además hay una cosa, en el mundo académico hablamos hay una teoría que se llama la teoría del contacto, que es una teoría que dice que cuando la gente tiene contacto con inmigrantes, reduce su percepción negativa de la migración. Pero no cualquier tipo de contacto. Hay un contacto que es superficial y que puede incluso aumentar una percepción negativa de la inmigración, y hay un contacto que es más profundo que reduce la percepción negativa de la inmigración. Está comprobado que la gente que tiene amigos inmigrantes tiene una percepción más positiva de la inmigración que gente que no tiene amigos inmigrantes. Y esto es muy importante para generar una sociedad cohesionada, una sociedad integrada y para ayudar a la integración. Y la integración va en dos direcciones. Porque si no va en dos direcciones, entonces se llama asimilación. Y asimilar es malo. Porque asimilar implica que una de las partes renuncia a su esencia para adoptar la esencia de la otra. Entonces, lo que quieres es integración, no asimilación. Con respecto a la migración, ¿qué puede hacer la gente joven? Pues yo creo que tiene que hacer, o que puede hacer, dos cosas súper importantes. Informarse a través de medios de comunicación fiables, intermediadores de la realidad, para ser capaz después de actuar como vector de la realidad social. Y además, también supongo que es muy importante participar, leyendo, viajando, hablando y conociendo. Porque la inmigración es un fenómeno que está aquí para quedarse. Y como tal, tenemos que hacer que nuestras sociedades sean lo más ricas en este aspecto. Tenemos que ser capaces de pedir responsabilidades a los gobiernos y de saber qué es lo que los gobiernos tienen que hacer. Si tuvieses que mejorar la situación migratoria actual, Sí. centrándote en un aspecto específico y siendo una persona joven con pocos recursos, ¿qué harías tú para resolver este problema? Yo creo que es importante, creo que lo que hacéis es, desde luego es una de las cosas más importantes, de cara a construir una sociedad mejor. Y por sociedad mejor me refiero a una sociedad más responsable y autorresponsable de sus actos. Entonces, la educación es importante, tanto la integración de los inmigrantes como la integración de los nacionales en una sociedad multicultural. Porque no es lo mismo vivir en una sociedad unicultural que una sociedad multicultural. Y además es complicado porque, como hemos dicho antes también, estamos en un momento en el que esto ha cambiado hace relativamente poco. Entonces muchas generaciones todavía recuerdan o recordamos cómo es una sociedad en la que no hay multiculturalidad. Pero entiendo que para alguien que no se ha dedicado a esto, entender el cambio que se ha producido en nuestra sociedad en los últimos 20 años es brutal. Es brutal porque tú antes salías a la calle y todo el mundo era como tú. Todo el mundo tenía los mismos códigos sociales y todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y ahora sales a la calle y la gente habla otro idioma, la gente tiene otros códigos sociales y la gente viste distinto. Y es distinta. Yo creo que lo que hacéis es
importante porque reduce ese nivel de conflicto, ¿entiendes? Reduce la sensación de amenaza. Es un poco eso, ¿sabes? Ese rollo de quiero cambiar la sociedad. Ya, pero es que tú eres la sociedad. Tú estás viendo lo que estás haciendo, tú estás siendo consciente de lo que tú haces, de lo que tú transmites, del mensaje que tú das. No sé, es mira qué tipo de sociedad quieres y actúa en consecuencia. Actúa como si ya estuvieses en esa sociedad.